Este es el Draw My Life de la leyenda, también conocido como Fabricio González. Exactamente un 11 de enero de 1988, en Montevideo, la capital y ciudad más poblada de la República Oriental del Uruguay, nació un bebé al que llamaron Fabricio. Creció en familia junto a su papá, vendedor ambulante, su mamá fotógrafa, sus 2 hermanas mayores y su perro Bob. Le pusieron así porque estaba lleno de rastas, igualito a Bob Marley. Era fanático del colegio, pero no por estudiar ni nada de eso, sino porque pasaba tiempo con sus amigos. Hasta el día de hoy, ese sigue siendo su mayor pasatiempo. La materia que más le gustaba y más fácil le resultaba era matemática. Siempre le gustó muchísimo el fútbol. Es hincha de Peñarol y de chico entrenaba todos los días para convertirse en un jugador profesional. Era su mayor sueño. Para que sepan, jugaba de volante por la izquierda y le hubiese encantado más que nada en el mundo tener el superpoder de Messi. ¿A quién no? Cuando cumplió 17, en una de esas idas a entrenar en colectivo, su mejor amigo le enseñó las reglas de un famoso juego de cartas. Sí, el póker. Así fue que empezaron a jugar diariamente para que la hora y pico de viaje se les hiciera más leve. Un día su amigo le contó sobre la existencia de un sitio de póker online. A Fabricio le gustó mucho la idea de jugar desde la compu y en sus ratos libres empezó a frecuentar mucho el ciber de su barrio. Su peli favorita era Sexto Sentido y fue así que se le ocurrió la idea de autodenominarse Sixth Sense 19 en los paños online. Nick, que tiempo después se convertiría en uno de los más reconocidos a nivel mundial. Empezó con $5 a jugar cash y heads up. Fue subiendo el nivel hasta que llegó a su primer resultado. Se cargó un torneo de $200 y se llevó 12.000. Imagínense que para ese entonces Fabricio estaba recién empezando y era muchísima plata. Así que le dio a su mamá parte del dinero para pagar cuentas y compró una computadora e instaló internet. En el 2009, con nada más que 20 años, llegó el primer bombazo con todas las letras. Terminó runner-up en el evento 7 modalidad Horse de las Scoop, llevándose $168.000. Una locura. Y yo feliz porque me encontré un billete de 20 pesos en el pantalón. Te juro. Ese mismo año viajó por primera vez a Bahamas, gracias a sus habilidades online. Era la primera vez que salía de Uruguay para disputar uno de los torneos más importantes del mundo con los mejores jugadores de póker. Lo más genial de todo es que cuando Fabricio decía su nickname en las mesas, lo conocían. Sin querer queriendo, Fabricio estaba formando un grandísimo nombre en el ambiente. En el 2010 ganó el Turbo Takedown y obtuvo un Audi TT y $60.000 por sus acciones. Con el dinero que había ganado, entre otras cosas, le compró una casa a su mamá, lo más importante que hizo en su vida. En ese momento el póker se volvió no solo un trabajo, sino también su estilo de vida. En septiembre obtuvo un título importantísimo. Ganó el evento 38 de la WQ y se llevó $100.000. Y previo a eso, había sido el runner-up del 1050 Second Chance con otros $94.975 más para sumar al chanchito. Pasaron unos meses y llegó el 2011, donde siguió sumando resultados increíbles. El tercer puesto en la gran final millonaria del Conrad Poker Tour por $148.000 y el trofeo de un evento paralelo en el EPT Berlín por €31.500. En el 2012 se consagró campeón del evento 3 de las TQ por casi $87.000 y obtuvo su mejor resultado en la WSOP, finalizando en el puesto 45 y llevándose para Uruguay la cifra de $191.646. Las controversias llegaron en abril, donde a Fabricio lo suspendieron alegando una violación de términos y condiciones de la sala por tiempo indeterminado. Sixth Sense estaba baneado oficialmente. Meses después se vio envuelto en otro problema. Esta vez Dan Coleman lo acusaba de usar la cuenta de Leo Fernández para ganarle los heads up. El jugador en cuestión se dedicó a analizar los patrones de juego y a compararlos para verificar su teoría. De todas maneras, nada pudo parar a Fabricio. En el 2015 comenzó a tener resultados en 888 Poker, bajo el nick 7sense. Che, cada día confirmo más que sus nicks son los mejores. Lo dije en el tag del póker unos videos atrás y lo sigo pensando. En donde en diciembre ganó el Mega Dip 120k y se llevó $31.320. Además volvió con todos los torneos en vivo, ganando el evento 22 del Seminole, no sé cómo se dice muy bien, Hard Rock Poker Open por $236.400. Logró también un octavo lugar en el evento 48 de las WSOP, llevándose $38.354. Quinto lugar en la Bellagio Cup por $156.204 y un segundo y quinto puesto en 12 ediciones del Conrad Poker Tour. Exactamente el 6 de mayo de este año, Fabri publicó el mejor tweet de la historia. Puso: ¿Are you guys ready? Sí, Fabricio volvía a los paños online más recargado que nunca. Voy a tratar de resumir su 2016 épico. Igual les juro que estoy tratando de resumir los resultados desde que arranqué y se me está complicando. Quedó tercero en el ranking general de las Scoop. Consiguió 8 cajas en la WSOP y se metió en premios en 24 eventos de la WQ. Entre ellos, el cobro online más grande de su carrera, $355.730, convirtiéndose así en el mejor jugador de la serie.
El uruguayo de 28 años que lleva más de 3 millones de dólares en ganancias online y más de 1 millón en vivo y hoy es considerado el mejor jugador de torneos online del planeta, jamás leyó un libro de póker y nunca perdió su sencillez. Sus lugares en el mundo son Barcelona o el sillón de su casa. Le encanta el rock uruguayo, especialmente la vela puerca y el cuarteto de Nos. Sus comidas preferidas son el asado y el sushi, su número predilecto el 19 y su color favorito el azul. Con respecto al póker, su jugador preferido es HN Kakaroto, el nick de Hernán, su amigo que le enseñó a jugar en el colectivo camino a entrenar. Jamás se divirtió tanto viendo jugar a alguien como con él. No tiene mano favorita, pero le cuesta muchísimo tirar 10-9 de picas. Su mayor defecto como jugador es el manejo del bankroll, y su mayor virtud es que es muy instintivo y se adapta muy bien a la dinámica de la mesa. Siempre está cambiando el estilo de juego en base a los rivales que enfrenta. Sus sueños más grandes son que Uruguay salga campeón del mundo en fútbol y consagrarse campeón de las series mundiales de póker. La pregunta del millón es, ¿de dónde salió el apodo La Leyenda? Obvio se lo pregunté a Fabri y me contó la anécdota con lujo de detalles. Acá va. Eso surgió porque cuando estábamos en San Remo, estábamos de noche paseando con Sonajero, que es uno de mis mejores amigos, juega al póker él también, y que nos encontramos con otro jugador de póker que es Never Scurvy, un regular, digamos, que juega todo. Y cuando me vio me grité, "Hey man, Six Sense, you're the legend". Nos quedamos hablando un rato con él y desde ahí Sonajero fue el que inventó eso, porque me empezó a decir leyenda y empezó a contar, y entonces todos se colgaron a decir la leyenda y desde ahí arrancó. ¡Ja! Está todo dicho, ¿no? Nada más para agregar. La leyenda continúa.